Abran sus Biblias en Génesis 22, por favor. Génesis 22. Vamos a leer los primeros 18 versículos de Génesis. Es una lectura también larga, como la vez anterior, pero creo importante, relevante para lo que vamos a ver este día. Historia muy conocida, como muchas historias de la Biblia. La palabra de Dios dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Querido Padre, Señor, estamos frente a tu palabra una vez más. Estamos con un corazón y una mente dispuestos. Queremos escucharte. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo haga que esta tu palabra sea parte de nuestra vida, que podamos entenderla y practicarla, que podamos, Señor, obedecerla, que podamos honrarte con nuestras vidas. Señor, enséñanos. Te rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el prefacio o la introducción de un libro titulado El hombre en busca de sentido, que relata las vivencias horribles de un médico psiquiatra de origen judío llamado Viktor Frankl,
somos introducidos a la lectura de este interesante libro de la siguiente manera. ¿Alguno ha leído este libro? ¿Alguna vez? ¿Sí? Bueno, léanlo. Léanlo. El hombre en busca de sentido. No es largo. El escenario, dice el libro, de El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del holocausto. Al contemplar, dice el autor, sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras su muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco o tumba podría yacer una persona que en plenitud de energías emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de uno de sus hijos arrancados de su regazo. Allá, junto al otro, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conservan la sonrisa helada de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Hace una semana atrás, 2 jóvenes adolescentes, ustedes tal vez escucharon la noticia, cerca de Villarrica, estaban queriendo colocar la bandera, izaron el mástil de fierro. Este topó con los cables de alta tensión y los 2 jóvenes fallecieron, 13 y 14 años. Su mamá, que quiso socorrerlos, estaba aún grave en la UCI del hospital. Su padre, angustiado. Dice, no sé por qué pasan estas cosas, dice él, pero al final decía con resignación, Dios sabe por qué permite todo esto, decía él. Y lloraba. Ambos jóvenes esperaban que su hermano, que venía de Francia, llegase y viese la bandera frente a su casa. ¿Con qué se encontró ese joven? Con sus 2 hermanos muertos, y su madre agonizando, y su padre solo, llorando. Todos hemos pasado por tiempos de oscuridad en nuestra vida. Esos tiempos confusos, ¿verdad? Donde la angustia se apodera de nuestros corazones, la desazón embarga nuestros corazones, no sabemos qué hacer, cómo reaccionamos. Tiempos en los cuales creo, no sé si alguno no lo ha hecho, cuestionamos el accionar de Dios. Porque creemos, ¿qué cosa? Creemos que no debería Dios actuar de esa manera. Porque pensamos, ¿por qué si Dios es bueno y un Dios de amor permite situaciones como esta? Tiempos en los cuales, ¿no es cierto?, nos hacemos partícipes tal vez con esta anciana madre que perdió a su hijo hace poco, que yo les conté, Gloria, que me decía, Omar, ¿por qué Dios me traicionó? Dios es injusto, me decía. Queridos, en la Biblia encontramos historias, muchas historias, de hombres y mujeres que vivieron tiempos realmente oscuros, difíciles, complejos. A nosotros, cuando leemos estos relatos, conocemos el desenlace final, ¿no es cierto? Porque leemos la Biblia de tapa a tapa y rápidamente nos parece difícil ponernos en el lugar de las vivencias de estos personajes que tal vez algunos por años vivieron, ¿qué cosa? Angustia y lucha en su corazón con respecto a cómo es que Dios hace su voluntad. Leemos sus historias y nos cuesta empatizar con ellos, como se dice hoy en día.
Y hermanos, asociando esto con la visión panorámica de las tumbas de Auschwitz, yo sé que ninguno de ustedes ha ido allá, pero las personas nos cuentan que están todas bien bonitas ahí, ¿cierto? En hilera. Claro, los relatos e historias bíblicas asociados con esto también las tendemos a ver de forma general, ¿sí o no? Cuando vamos al cementerio, ¿qué hacemos? A no ser que nos toque a nosotros enterrar a un ser conocido, lloramos, ¿no es cierto? Y estamos tristes. Pero vemos las demás tumbas y ¿qué hacemos? Al menos lo que yo hago es ver la historia, la fecha. A ver, y empezamos a jugar. ¿Quién encuentra la tumba más antigua? Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido y esta persona habrá muerto creyendo en Jesús? ¿O cómo murió? Tal vez después de una trágica enfermedad, tal vez fue asesinada, tal vez, no sé, ¿qué cosa? Hermanos, cuando pasamos por alto los detalles de la Escritura, el sentir que embarga en esos momentos, creo que perdemos, ¿no es cierto?, la riqueza de lo que significa la vivencia de cada uno de los personajes de la Biblia. Pensamos en Job, por ejemplo. Pensamos en su sufrimiento. Él no entendía por qué la tragedia se había apoderado sobre su familia, sobre sus bienes y su propia salud. Y claro, conocemos el desenlace final y decimos, bueno, pero terminó bien. Pero estuvieron años el hombre sufriendo. Miramos a Pablo, él sufrió por la causa de Cristo, castigos físicos, dice la Escritura, pasó en la cárcel, fue apedreado varias veces, sufrió naufragio, estuvo a punto de morir, tuvo escasez de comida, ¿no es cierto?, hambre, desnudez, dice, etc. Fue un hombre de gran fe, decimos, pero fue el apóstol Pablo. Pero él, seguramente, en esos momentos, si nos ponemos en su lugar, ¿cómo habríamos reaccionado? Miramos tal vez a José, vendido como un esclavo, sin saber lo que le deparaba el futuro. Pero, claro, conocemos el futuro cuando él dice, ahora entiendo por qué Dios me trajo hasta aquí. Y conocemos el desenlace final, y que bueno, pero fueron 15 años, hermanos, en que él estuvo esclavo, cuando él estuvo en la cárcel, y vivió un montón de vicisitudes en su vida, hasta que llegó a entender. Pensamos en Noemí, la suegra de Ruth. En el capítulo 1, versículo 20, dice, no me llamen más Noemí. ¿Qué significa la palabra? Placentera. Sino ahora llámenme Mara. Amarga, dice, amargada. Porque no entendía por qué Dios la había puesto en una situación de tanto dolor. Aunque después entendió. Hermanos, así podríamos seguir mencionando a muchos otros personajes de la Biblia, de la historia del cristianismo incluso. Lo único a lo cual estos personajes podían aferrarse en tiempos difíciles como estos era la confianza, era en la fe en un Dios que no hace nada sin propósito, aunque yo no entienda por qué en este momento histórico de mi vida estoy viviendo esta situación. Un Dios al cual habían conocido, algunos por tradición oral, otros por escritura de pergaminos, otros por otro tipo de libros, y de alguna manera, pero que de alguna manera se resistían a creer que estuviera Dios haciendo algo sin sentido. Solamente creían. Creo. Pero cuando se está en el fragor de la batalla, como se dice, o en medio de la tormenta, como decimos, otra cosa es con la guitarra. No siempre es fácil aceptarlo, ni entender la voluntad de Dios. Este es el panorama. ¿Estamos? ¿Me siguen? En el relato de Génesis 22 encontramos un personaje muy conocido. De hecho, es conocido como, sabemos por Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12, como el padre ¿de qué? De la fe, decimos nosotros. Él es nuestro ejemplo, el padre de la fe. En este relato en particular, sin embargo, Abraham tenía, se cree, según el Génesis 22, algunos estudios dicen que tenía entre 120 a 125 años, más o menos. Esto hace pensar a muchos que Isaac ya no era un joven adolescente, sino era un hombre. ¿De cuánto? 20 o 25 años. Algunos dicen que inclusive podía ser que tuviese 33 años, otros estudios. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto?, lo vemos transitando a Abraham, ¿no es cierto?, este personaje. Imagínenselo, este relato que acabamos de hacer. Ahí va Abraham,
con sus túnicas, turbantes, como se vestían en la época, con el calor abrasador sobre sí, por un desierto árido, caluroso, caminando tal vez cabizbajo, masticando esta extraña orden de Dios. ¿De qué? ¿Cuál es la orden? Sacrifica a tu hijo, tu único, tu amado hijo. Hermano, ¿se pueden pensar cuántas cosas están pasando por la cabeza de Abraham? ¿Cuántos por qué? Seguramente estaba reclamando tal vez o cuestionando, estoy especulando, no estoy diciendo que haya hecho esto, pero puede ser, si era un hombre como yo, a lo mejor lo hizo, o cuestionando en algún momento de ese caminar las razones de Dios que en su sola potestad tenía para ordenarle algo tan, pero tan extraño, tan fuera de toda lógica, tan brutal, podríamos decir, como es matar a su hijo. Esto era propio de culturas paganas de la época. Uno conoce del dios Moloch, ¿no es cierto?, que lo hacían calentar hasta que los brazos se le ponían rojos, ¿verdad? Y las mamás, para poder calmar la ira de este dios, ¿qué hacían? Tomaban sus bebés recién nacidos, pequeños, de meses, y los colocaban sobre esos brazos ardiendo. Salvajismo puro, ¿no es cierto? Una brutalidad. Hoy día ya no somos tan brutos, ¿verdad? Tan salvajes. Hoy día lo legalizamos. Hoy día lo hacemos con médicos profesionales. Sacrificamos a la humanidad, nuestros hijos, por abortos. Millones cada año. Pero somos civilizados. ¿Sí? Dios, ¿cómo es posible que un Dios bueno, santo y amoroso pueda pedirle algo tan macabro a Abraham, a aquel que le había hecho una promesa de tener un hijo? El pastor Eugene Peterson expresa lo siguiente sobre este acontecimiento. Dice, la historia ha atrapado la imaginación del pueblo de Dios y lanzado a una generación tras otra a encarar y ocuparse del misterio fundamental: ¿quién es Dios realmente? Hay tanto aquí que no podemos comprender, dice. Tanto que viola nuestras piadosas sensibilidades, tanto que se resiste a conformar nuestras expectativas. Y preguntamos, ¿cómo puede Dios ordenar un asesinato? Y esto no es un asesinato en general, sino el asesinato de un hijo amado. ¿Cómo puede retraerse Dios de la promesa cumplida en el milagro del nacimiento de Isaac? ¿Cómo puede Dios, quien según la enseñanza de nuestros padres y pastores nos ama desde toda la eternidad, ordenar esta crueldad a sangre fría? ¿Cómo puede Dios, que según nos cuenta Jesús, tiene un corazón tan tierno, que se conmueve con la muerte de un gorrión, ordenar que un padre mate a su hijo sin siquiera una explicación? No podemos entenderlo, dice. Cuando tratamos de imaginarnos que somos Isaac sometiéndonos a las ataduras, o que somos Abraham levantando el cuchillo para cortar el cuello de su hijo, no podemos hacerlo. Es demasiado terrible admitir algo semejante en nuestra conciencia, especialmente en una conciencia que incluye a un Dios bondadoso y soberano. Hermanos, este es el dilema ante el cual estamos puestos por este relato tan particular y que necesita ser analizado otra vez por el contexto histórico inmediato, pero también más amplio que nos entrega la Escritura. Pero por ahora caminemos con Abraham. Pónganse en el lugar de Abraham. Ahí van, por el desierto. A propósito, recuerdo a un ahijado de mis padres. ¿Ustedes entienden el término ahijado? En la cultura chilena, ahijado era porque mis papás fueron de cuna, mi padre especialmente cuna católica, romana. Entonces, regularmente cuando se bautizaban los pequeños, ¿qué se tenían? Padrinos. Entonces, mis papás, mi mamá eran padrinos. Yo toda la vida creí que eran primos. No eran primos, ¿no es cierto? No eran nada en realidad, pero parecían primos. Pongámosle que eran primos, ¿ya? Bueno, en este periodo llegó a vivir con nosotros este joven, más o menos de mi edad. Estaba terminando su estudio universitario y comenzando su vida laboral. En ese periodo se propuso leer la Biblia. No era creyente, pero mientras leía, y comenzó nada menos que por Génesis, ordenadamente, ¿ya? Mientras leía, se quedó entrampado. ¿Y saben en qué se quedó entrampado? En los relatos del Antiguo Testamento.
Esos relatos donde Dios ordena matar y borrar del mapa a muchos pueblos que habitaban la tierra prometida. ¿Han leído eso, verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo leen? Cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Él no podía aceptar tales relatos, menos él no podía comprender cómo Dios ordenaba masacrar, ¿no es cierto?, a muchas personas, en ocasiones inclusive a niños pequeños y mujeres embarazadas. Ojo, utilizando a su pueblo. Hermanos, este complejo panorama es el que nos presentan las Biblias, la Escritura. A propósito, este primo no siguió leyendo. No puedo seguir leyendo esto, no entiendo esto. Ahora, hermanos, este es el complejo panorama que nos presenta la Biblia. Y aquí surge la pregunta. ¿Por qué, se han preguntado ustedes, Dios colocó en la entrada de la historia bíblica relatos tan cruentos como estos? Por esta razón tan compleja, he escuchado a muchos aconsejar que debemos leer solamente los Evangelios y no el Antiguo Testamento. No debemos comenzar así. Los nuevos deben leer Juan. ¿Está bien ese consejo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar. Toda la Escritura sirve, ¿sí? ¿Sabe que ese consejo me parecía al principio interesante? Pues, sí, puede ser. Pero en realidad hoy día me parece extraño y en realidad no adecuado. No. Pareciera, a veces pensamos que Dios se equivocó al colocar una puerta tan gruesa, tan grande a la entrada de un mensaje que se suponía de esperanza para la humanidad. Pero ¿será así que debemos entender la Escritura? ¿Será así que debemos entender este relato en particular? Quiero que veamos a la luz, ¿no es cierto?, de la Escritura propiamente, al respecto, allanar también a través de la misma lectura este sinuoso camino que nos presenta la Biblia. Hay llaves, creo que para entender esto. Y voy a usar 3 llaves, rápidamente. La primera llave que vamos a utilizar para abrir esta puerta tan compleja, ¿no es cierto?, y también caminar con Abraham hasta entender sus propósitos. Primero, la llave de la fe. La fe. Eugene Peterson también nos dice, voy a mencionarlo varias veces y perdón si me canso de mencionar, ¿no? Nos dice que la fe es el matrimonio entre lo invisible y lo visible. ¿Qué les parece? La fe es el matrimonio entre lo invisible y lo visible. Mi suegra decía, ¿sabe qué decía mi suegra? Decía algo muy interesante. Decía, el amor es ciego, decía. El matrimonio es el oculista. Cuando vamos conociendo, ¿no es cierto?, a la contraparte, o amamos más, o empieza el declive del matrimonio. Hermanos, si no entendemos bien lo que significa la fe, esta unión entre lo invisible y lo visible, podemos quedar entrampados. Y podemos quedar truncados en nuestro crecimiento en la fe. Así como dice Hebreos 11.1, dice, es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera, ¿no es cierto?, algo que vendrá, y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. ¡Wow! Difícil tener fe así, ¿no es cierto? Compleja la fe así. ¿Ya? Estamos entonces ante el relato de un hombre, hermanos, que obedeció el llamado de Dios a dejar su tierra, a su parentela y seguir el liderazgo de un Dios a un lugar completamente desconocido. Esto ya de por sí es una decisión compleja. Se pueden imaginar, Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, un contexto donde no había judaísmo, no sabemos muy bien de dónde Abraham escuchó hablar de Dios. Aparentemente Dios se le manifestó de una manera sobrenatural, sin ningún trasfondo, y lo llama. Y le dice, Abraham, quiero que me sigas. Y yo me pongo en el lugar de Abraham y miro para todos lados y empiezo a sacudir los oídos, ¿no es cierto?, a entrecerrar los ojos y decir, ¿quién me está hablando? Estoy volviéndome loco. El calor del desierto me tiene así. Pero la Biblia dice que él escuchó. ¿Qué edad tenía? ¿Recuerdan? 75 años. Ojo con eso, 75 años, ¿ya? Entonces, es una historia, hermanos, en la que con Pablo, como maestro, alguien dijo, nos estamos aclimatando a la palabra fe. Es decir, Abraham nos va a enseñar realmente lo que es el caminar de la fe.
Es decir, a confiar con obediencia en lo que no podemos controlar, viviendo en una relación obediente a aquel que no podemos ver y aventurándonos a entrar con obediencia en una tierra que no conocemos. Miren todo eso. Tú eres Abraham, tú estás en su lugar. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, estás escuchando. Y Dios le dice, vete a la tierra, ¿no es cierto?, que yo te mostraré y ahí te voy a bendecir. Te voy a dar un primogénito tuyo, con Sara. Así que ve para que yo cumpla mi promesa. La maduración de la fe de Abraham pasará por distintas etapas. Sabemos en un principio, hasta que se cumplió la promesa del hijo que Dios le tendría con Sara, ¿cuántos años pasaron? Si él salió de Ur de los Caldeos siguiendo o confiando en la promesa de Dios y llega a la tierra y tiene a su hijo, ¿a qué edad? ¿Ah? No, Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90. Él tenía 100 años. ¿Cuántos años han pasado? 25 años. 25 años. ¿Cómo estaría la espera? Hermanas, tú quieres tener un hijo y Dios te dice, yo te voy a conceder un hijo, no te preocupes. Y tú dices, pasa un año de casada, van 2 años, van 5, van 10 y la preocupación llega, pues, ¿o no? Y después siguen los años pasando y llegan, ¿cuántos? 25 años y parece que no va a pasar nada. ¿Cómo pasa? ¿Cómo te sientes? Y en el intertanto, ¿qué ha hecho Abraham? ¿Ah? Ha esperado con paciencia, ¿verdad? Con mucha fe, mucha confianza. ¿No? No. Él hace ¿qué cosa? Hace varias cosas. Y pone planes alternativos, sabemos. Voy a ir rápido en esto. Piensa que va a ser su criado el que va a heredar. Después se le ocurre, como no pasa nada con este criado, porque le dijo, no será este. Entonces, tengo una concubina. Por ahí podría ser. Y nace Ismael. ¿Y qué le dice Dios? No será Ismael. Y seguimos adelante y Abraham, hermanos míos, una tras otra, ¿qué pasa con su fe? ¿Su confianza? ¿Está en quién? ¿Está en Dios, no? Ah, ¿está en qué? En sus propias capacidades, en sus propios planes. Pasaron 25 años. Y con un traspié tras otros, vemos a Abraham desconfiar de Dios, anteponiendo sus propios planes a los de Dios, pensando que Dios necesitaba ayuda para poder cumplir con la promesa entregada. ¿Cuántas veces no hemos querido manipular a Dios, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos querido también nosotros anteponer nuestros planes? Parece que Dios no me va a proveer, pero hay un préstamo bancario que te espera. 5,5 millones te espera. Tome ya. ¿Sí? Y no esperamos. No esperamos. Pero en este proceso, hermanos, aprendió Abraham que Dios es más sabio, más poderoso de lo que creía, y tuvo que ceder, doblegarse a la voluntad de Dios y aprender a ser más humilde, a reconocer a Dios en todos sus caminos, como recuerda Proverbios 3:6. ¿Sí o no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tuvo que aprenderlo. Hermanos, la fe es por el oír. ¿Y el oír, por qué? La palabra de Dios, nos recuerda Pablo en Romanos 10:17. Dios tuvo que escuchar varias veces a Dios hablar, a veces con reprensión por haberse equivocado y antepuesto planes personales antes que los planes definitivos de Dios. Inclusive en una ocasión Dios dejó de hablarle por años, hasta que volvió a decirle a Abraham, he vuelto y quiero decirte que voy a igual cumplir con la promesa que te hice, a pesar de ti. Es decir, hermanos, la fe se acrecienta no solo por el conocimiento de quién es Dios, sino también de cuál es el propósito de su mensaje. Y aquí es donde a veces perdemos el foco, porque una cosa es entender la Escritura, pero otra cosa es entender el propósito de este mensaje para mi vida. Ir aplicando cada cosa que aprendo a mi propia vida. ¿Para qué? Para que mi fe se vaya robusteciendo sobre cimientos sólidos. A veces no esperamos esos tiempos y seguimos caminando sin haber asimilado bien algunas enseñanzas. Ahora bien, este es un proceso lento de maduración, porque como dijo alguien, la revelación del misterio de Dios tiene que ser gradual, si no todo hombre se quedaría ciego. Si Dios revelara todas las cosas de una, ¿cómo sería para nuestra mente finita? Mucho, ¿verdad? Inclusive lo que tenemos aquí, hermanos míos, no es toda la revelación de Dios. Es la revelación necesaria de Dios para nosotros. Pero Dios tendría mucho más
que decirnos, ¿verdad? Mucho más, porque Dios es eterno, infinito, todo sabio, todopoderoso. El crecimiento en la fe es como el desarrollo en obediencia de un niño. A veces este se lanza confiado en los brazos de su padre o madre y otras veces se revela y grita, patalea porque no le gusta una orden. ¿Sí o no? Le conté ya de mi nieto, menor. Ya se lo han, tata querido, mi tata preferido, tata te amo, y se lanza a mi brazo y jugamos y todo lo demás. Y después le doy una orden que no le gusta, tata malo. Me voy de la casa. Chamo. Pero nosotros no somos así, ¿no es cierto? O a los ojos de Dios sí. ¿No seremos como esos niños? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pataleando, reclamándole a Dios? Señor, no me gusta esto que me estás haciendo pasar. Este momento, yo creo que te equivocaste, me estás pidiendo mucho, ¿por qué no lo hacemos de otra manera mejor? Y escabullimos, ¿qué cosa? La prueba. Escabullimos el dolor. Como creyentes en Dios no somos diferentes. También vivimos este proceso. Avanzamos 3 pasos, retrocedemos 3, hasta que con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, logramos ir comprendiendo los misteriosos caminos de Dios y descansamos confiadamente en su voluntad porque aceptamos que el Dios que se nos revela en la Escritura sí es sabio, sí es todopoderoso. Y llegamos a ser como Job, al final de la historia bíblica, que reconoce: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven en toda tu majestad. Ahora entiendo. La fe tiene su aspecto subjetivo, esa parte sentimental, sin duda. Pero es solo cuando se afirma en la revelación objetiva que en la Biblia, que el mensaje nos entrega, que es cuando se va estabilizando, creciendo, madurando. Es así como vemos la historia de Abraham, hermanos, creciendo, madurando. Es así como vemos que el pedido extraño de parte de Dios de sacrificar a su hijo, ¿no es cierto?, este elemento tan indispensable de la fe, se va acrecentando en la vida de este hombre, de aquel que será un ejemplo para nosotros, quien se fortaleció como viendo al invisible, dice la Escritura, y como un tipo de Dios, quien también de una manera concreta, ¿qué hace? Sacrifica la vida de su Hijo unigénito como el verdadero y único Cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Los sacrificios paganos exigían sacrificios humanos, pero aquí vemos a un Dios que entrega, ¿qué cosa?, a su hijo. Y va a tipificarlo en la vida de Abraham, que va a ser un ejemplo de lo que va a ser Dios. Miramos a la cruz, depositamos nuestra fe en Cristo y somos resucitados a una nueva vida, a una comprensión renovada de quién es Dios, de un Dios que ama, que está dispuesto a entregar a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero para llegar a eso, hermanos, hay un proceso por el cual tenemos que caminar y transitar, y comprender, y valorizar, y asimilar, incrustar en nuestro corazón. En palabras de Jim Peterson otra vez, cada vez que comprendemos el camino, es decir, depositamos la fe en Dios mientras caminamos, dejando atrás nuestro estado definido por el yo o la cultura, alejándonos de nuestros proyectos parciales e inmaduros, es que se abre delante de nuestros ojos un panorama más amplio, un paisaje repleto de promesas. Pero ¿qué hay que hacer primero? Descansar en este Dios con fe, que cuando pide algo no lo pide sin sentido ni sin propósito. Pide que muchas veces sacrifiquemos y dejemos de lado aquello que entorpece mi caminar por fe. Pablo le dijo en 3 ocasiones: Señor, ¿por qué no me quitas este aguijón? Parece que lo dijo con oraciones profundas, con lágrimas. Señor, ya no quiero sentir este dolor en mi cuerpo, esta enfermedad me tiene agobiado. ¿Y qué le responde el Señor? Basta, Pablo, no me pidas más esto. Bástate, ¿qué? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Hermanos, mientras no reconocemos que solamente Dios nos basta, que solamente Dios nos sustenta, que no necesito nada humano, nada material, nada físico, ninguna cosa o circunstancia favorable para caminar por fe, que es entonces cuando Dios, ¿qué hace? Entonces derrama sus promesas, te fortalece como viendo lo invisible y te permite seguir adelante en este madurar como creyentes. La llave de la fe. ¿Está tu fe arraigada en el Señor?
Segundo, vamos rápido, la prueba del sacrificio ahora. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué Dios nos prueba a veces tan duramente? ¿Ya? ¿O a algunos les gusta sufrir? ¿Les gusta o no? Quiero que se detengan a reflexionar en la siguiente frase por un momento. La fe no se adquiere por imitación o copiando, ¿no es cierto?, cómo otros se conducen en la vida cristiana. Voy a repetirlo. La fe no se adquiere por imitación o copiando cómo otros se conducen en la vida cristiana. ¿Sabe que, hermanos míos, me he encontrado con muchos falsos creyentes en mi caminar? Hasta creo que me he encontrado yo con una falsa fe muchas veces en mi caminar. Y a veces uno tiende, ¿qué cosa? Así que lo hace así. Los cristianos cantan de esta manera. Y aprenden a orar y a cantar. Y aprenden también a comportarse. Y, esto es ser cristiano. Ya, perfecto. Y a veces a algunos les resulta bien, ¿no es cierto, Manuel? Sale aprobado, como un 7. Uno no se da ni cuenta. Y aprueban como creyentes. ¿Ya? Pero eso no significa que sean verdaderos cristianos. Ojo con esto. Podemos aparentar ser cristianos ante otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que nosotros enfatizamos tanto el estudio de la palabra de Dios, el evangelio puro de Dios, porque es a través del evangelio que nuestras vidas son transformadas y cambiadas, son redarguidas, porque no hay nada que se resista a la palabra o a la semilla de la palabra de Dios, que germina, ¿no es cierto? Y va, ¿qué cosa? Ocupando el lugar en nuestro corazón que otras cosas deben sacarse. La Escritura nos advierte la necesidad de examinarnos, de probarnos a nosotros mismos para saber si estamos en esta fe. No sea que nos demos cuenta tarde de que estamos reprobados, dice 2 Corintios 13:5. La fe de Abraham fue probada por Dios. Esto lo vemos. Y recordemos que han pasado aproximadamente ahora, desde que se cumplió la promesa cuando él tenía 100 años, ahora Abraham ya tiene como 125, es decir, han pasado 50 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos para llegar a este momento tan crucial de su vida, donde Dios necesita probar la confianza de aquel que sería un prototipo de la fe bíblica. A propósito, valoremos más a Abraham, a nuestro amigo Abraham, a este amigo de la fe, ¿ya? Para que llegase a ser lo que es hoy día. Yo todavía me imagino a Abraham. Se cumple la promesa después de tantas, perdón la expresión, embarraditas que se mandó a Abraham. Toma a su hijo en brazos cuando tenía 100 años, lo mira, alza los ojos al cielo y dice, Señor, y no lo entrega en sacrificio a Moloc. ¿Qué hace? Lo presenta a Dios. ¿Cómo? Con alegría, con llanto, diciendo, aquí está tu promesa, Señor, eres bueno, gracias. Ese bebé llorando ahí en su brazo. ¿Y ahora han pasado cuántos años? Cuando estamos en esta escena, Génesis 22, ¿cuántos años? 25 años más. 25 años más. ¿Se pueden imaginar, Abraham, bebé, ay, mi bebé, los chanchitos, ayudándole a caminar? ¿No es cierto? Empezó a crecer con Abraham, mi joven, mi muchacho, mi hombre, ¿no es cierto? Cuántas expectativas, cuántas esperanzas. Y de pronto, la escena de Auschwitz. Señor, ¿quieres que caiga una tumba para mi hijo? ¿Que lo sacrifique? Señor, ¿por qué mis 2 hijos mueren electrocutados? No pensemos, hermanos, por lo tanto, que podemos tener cierta edad o cierto tiempo en los caminos de Dios y no vamos a tener que ser probados por Dios. Porque la meta suprema de todo creyente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hermanos, Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Hermanos, nosotros hemos sido apartados, hemos sido hechos santos para asemejarnos ¿a quién? A Cristo. Esa es la meta a la cual el Señor aspire que llegues. Cualquiera de ustedes, cualquier edad que tú tengas, el Señor quiere que llegues a ser como Cristo.
no como mi persona, no como el hermano más antiguo de esta iglesia, no como el pastor Obed, no como el hermano Jairo, no como el hermano Javier, perdón que lo utiliza con ustedes. No, ninguno de los que estamos aquí es tu referente supremo. Si no es Cristo, hermanos míos, ahí está la puerta. Busca en otro lugar. Busca en otro lugar, de verdad, porque si no, sí que vas a sufrir y te vas a decepcionar. La vida de cada creyente tiene sus vivencias particulares. Dios trata con cada uno de nosotros de manera personalizada. Por esta razón, las experiencias de otros creyentes, si bien pueden ser valiosas, no hacen, ¿no es cierto?, que nosotros debamos necesariamente tener que vivir las mismas experiencias para llegar a una fe robusta y madura. Cada uno de nosotros, queridos, debemos experimentar ese trato personalizado, individual de Dios con nuestra alma y ser aprobados por Dios. Dios es el que te prueba. En nuestro relato vemos que las vivencias de Abraham fueron manifestándose mientras daba pasos de obediencia, de confianza, de fe en Dios. Abraham siempre avanzaba a propósito, aunque a tropezones, pero avanzaba. A veces, ¿no es cierto?, equivocándose, pero también arrepintiéndose. Pero avanzaba, hasta que llega la gran prueba de la fe. O como nos dice Eugene Peterson, el sacrificio, dijo él, expone la fantasía espiritual de la fe, lo que no es real en nosotros como una farsa de la fe. El sacrificio barre toda ilusión, no importa cuán piadosa sea o que haya sido urdida por el diablo. El sacrificio le arranca los ojos a la envidia. El sacrificio corta la mano codiciosa. Mejor te es entrar al cielo sin una mano, sin un ojo, ¿no es cierto?, que todo tu ser a oscuras. El sacrificio es la voluntad de interrumpir lo que estamos haciendo para construir un altar, atar lo que estamos llevando con nosotros en ese momento y que es un lastre para nuestras vidas, colocarlo sobre el altar y ver lo que Dios desea hacer con ello. Hermanos, de alguna manera podemos asociar esto y entender lo que Pablo nos dice en Romanos 12. Cuando ruego a los creyentes de Roma, les ruego por las misericordias de Dios que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la única manera, hermanos, de crecer en la gracia, de madurar en la fe, de asimilar y llegar a comprender lo que agrada a Dios, eliminando así todo vestigio de pecado o peso que nos estorben en la carrera de la fe. Como dice Hebreos 12, despójense de todo peso y pecado. Pero a veces nos cuesta deshacernos de esas cosas, ¿verdad? Nos hemos encariñado con algunos pecados. Nos hemos encariñado con personas, nos hemos encariñado con cosas, nos hemos encariñado con el auto, nos hemos encariñado con la casa, nos hemos encariñado tanto con el hijo, con el esposo, con la esposa. Al final pasan a ser ¿qué cosas? Ídolos. Y Dios dice que no le dará su gloria a nadie más. Y a veces cuando esas cosas están incrustadas en nuestro corazón, ¿cómo las saca Dios? A veces con dolor. A veces con dolor. La Escritura nos muestra en Hebreos 5:8 que el propio Señor Jesús, por lo que padeció, por lo que tuvo que sufrir, aprendió lo que es la obediencia. Se subordinó en su economía. Vamos recordando, ¿sí? Y mediante esta prueba comprendió en carne propia las dificultades humanas, llegando así a ser un perfecto sacerdote y autor de nuestra salvación eterna. Y esto era parte del plan divino. Si nuestro Salvador, queridos, tuvo que experimentar tanto dolor, siendo santo, sin pecado, no pensemos que nosotros, seres humanos, pecadores en extremo, podemos librarnos del dolor de las pruebas. Por lo tanto, la vida de sacrificio es el medio y el único medio por el cual madura la fe. No hay otra manera. Aceptemos con humildad, hermanos, las pruebas que Dios nos manda. O desarraiguémonos voluntariamente de todo peso y pecado que nos asedia. Cuando hacemos confesión de pecado como iglesia acá, en cada culto, o confesión de pecado antes de acostarnos, sería bueno hacerlo siempre, porque muchas veces acumulamos pecado. O analizar, Señor, ¿hay alguna cosa que me impide caminar contigo? A lo mejor esto me está impidiendo, rompo la tarjeta. Hago a un lado a esta persona, hago a un lado esta cosa, qué sé yo, menos tiempo con esto.
Hermanos, es la llave que hay que aceptar de parte de Dios, que abre este camino tortuoso y sinuoso de la vida cristiana y nos permite seguir avanzando. No rechaces las pruebas de parte de Dios. La última llave, la esperanza. Jehová Jireh. Hermoso, hermoso. El relato de la vida de Abraham tiene un mensaje esperanzador en medio de la oscuridad aparente en que se encontraba este hombre de fe. Paul Tripp nos dice algo interesante. La esperanza es más que solamente desear que las cosas funcionen. Todos anhelamos cosas, ¿verdad? Señoritas, jóvenes, niños, anhelamos, ¿no es cierto? Espero sacarme un 7 el lunes. Ahora, si no he estudiado, lo veo difícil. Señor, espero que el lunes encuentre trabajo. Señor, espero que el lunes me dé un aumento de sueldo. Tantas esperanzas, ¿verdad? Dice, la esperanza es más que solamente desear que las cosas funcionen. La esperanza es descansar en el Dios que sostiene todas las cosas en sus sabias y poderosas manos. Hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19 que ya leímos, podemos leer que a pesar de la extraña y dolorosa petición que Dios le había hecho a Abraham, éste ofrece a su hijo en la esperanza de que si se llevaba a efecto la muerte de su hijo, Dios lo levantaría ¿de dónde? De la muerte. Fe, confianza. A pesar de todo lo doloroso de esa experiencia, de las múltiples luchas que seguramente sostenía en su corazón, Abraham descansó en las manos de un Dios todopoderoso que sabía lo que hacía. Esto me recuerda a Job, que en medio de su dolor pudo expresar, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. O como dice una canción cristiana, porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, cantamos. Expresiones, hermanos, que nos entregan esperanza sobre el futuro de la vida de un cristiano. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos a una nueva vida. Y Abraham confió, hermanos míos, y tuvo fe en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesucristo. Más grande que Abraham, Jesús. Solo cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado, es cuando Dios se le manifiesta como el Dios proveedor, el Jehová Jireh. Durante 2 años trabajé en una empresa de buses. Había dejado el pastorado porque mi hija, segunda hija, quedó embarazada, estando yo como pastor. Fue doloroso, hermano, ver que no estaba en esa época, sí, con nosotros. Y fue difícil, duro. Yo dije, no puedo ser de ejemplo para otros si no he podido cuidar bien a mi hija. Muchas cosas han pasado de ese tiempo. Las razones por las cuales mi hija se comporta como lo hace son difíciles de contar hoy día. Pero ella vivió un trauma muy difícil, muy complejo. Pero más allá de eso, yo dejé el pastorado y tuve que buscar trabajo, había que sobrevivir. Y fueron 2 años difíciles en un trabajo secular con gente mala, de no muy buena reputación. Y tratando con gente aún peor, como la que se sube a las micros. Delincuentes, barras bravas. Traté con lo peor de lo peor, hermanos, en esos 2 años. Cuento corto. Un día estaba en un paradero esperando controlar otra micro y yo le dije, Señor, ¿por qué no paramos hasta aquí? Entendí el mensaje y lloré. Al poco tiempo, un hermano de la cruzada, hermano Eduardo Moreno, me vio. Ese día parece que fue el mismo día. Me vio y me dijo, hermano Omar, ¿estás trabajando como inspector de buses? No, me dijo, vente a trabajar conmigo. Y llegué a trabajar a la librería, Cruzada de Literatura Cristiana. Y empezamos otra vez el ascenso, a hacer servicio al Señor, asistir a otra iglesia, a pastorear nuevamente, a copastorear en otra iglesia, y ahí, hasta el día de hoy. Solo cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado, es cuando Dios se le manifiesta como el Dios proveedor, el Jehová Jireh. Dios, dice la Escritura, gracias querido, Dios que no escatimó a su propio Hijo, ¿recuerdan esa cita? Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él?
¿Qué dice? ¿Qué cosas? Todas. ¿Captan lo que eso significa, querido? Hijos que están aquí, perdóname, los hijos que están aquí, pero tú no eres indispensable para tu mamá y tu papá. Papás, mamás, sus hijos no son indispensables para que tú seas feliz. Esposas, ustedes no son indispensables para que sus esposos sean felices. Y esposas, lo mismo y viceversa. Y así. O una carrera, no pienses que una carrera te hará feliz. O un buen trabajo y un aumento de sueldo te harán feliz. Tener un auto nuevo te hará feliz. Hermanos, si nosotros no aceptamos y no entendemos que el único que debe ser el foco de mi atención y el sustento de toda mi dicha y felicidad, Dios, entonces nada me hará feliz. Nada. Porque lograré tener el ascenso, lograré tener el auto, lograré tener mis hijos, lograré tener una esposa o un esposo, y después puede llegar igual la desazón. Y decir, y ya, Dios le tuvo que, ¿no es cierto?, estuvo a punto de quitarle a Abraham lo más amado, su hombre. Con él me proyecto, las promesas, Señor, en él todas las promesas. ¿Ah? Abraham, mírame a mí, mírame a mí. El monte Moriah es el centro, hermano, de una vida de fe que se completa en Jesús, quien absorbió el sacrificio por completo en su oración en Getsemaní, cuando él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¡Wow! Esa oración hizo el propio Señor, tu Salvador, tú, ¿no es cierto? Tú, Curios. Es la oración que nosotros tenemos que aprender a hacer también, porque Cristo se sacrificó voluntariamente, se entregó a la muerte para que nosotros podamos tener vida y una vida verdadera y eterna. Hermano, el sacrificio en la cruz fue para librarte de la condenación del pecado, pero para darte vida eterna y verdadera. ¿Y por qué la buscamos en otro lugar? ¿Por qué pensamos que un hijo o una persona, ¿no es cierto?, o una cosa nos va a dar aquello que solamente Dios ha dicho que Él puede entregar, porque solamente Él es el Jehová Jireh? Los tiempos más oscuros de nuestra existencia son el signo, la señalética que Dios ha erigido bien visible en nuestra vida para mostrarnos que lo que cuenta no es nuestro camino, sino su camino. Son también, hermano, los tiempos de prueba, el medio que Dios usa para hacerte madurar en la fe, para que ya no seas un niño fluctuante. Si estás pasando por tiempos oscuros, o llegas a pasarlos, y los vas a pasar, no soy profeta, pero los vas a tener que pasar. Deseo alentarte con estas palabras finales del escritor de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, como conclusión, corolario, por lo tanto, después de todo lo que hemos dicho, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos podemos mencionar que nos observan en este caminar por la fe? El de personajes vivos, ¿cuál? Primero, Abraham te observa, Isaac te observa, Noemí te observa, Job te observa, Esteban, lapidándose, te observa, Pablo, Juan en Patmos te observa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué crees que Dios te está pidiendo que sacrifiques hoy en tu vida? A propósito. Y después de esto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, no en Abraham, en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué sentía gozo el Señor? ¿Cómo voy a sentir? Porque estaba viendo. Él tenía una visión en perspectiva, panorámica. Te veía a ti y me veía a mí, nos veía a todos, a toda su iglesia, a los millones a través de la historia de hijos e hijas que él captó para sí a través de su sacrificio en la cruz. Y se gozaba viéndolos, ¿no es cierto?, llegar a la eternidad. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. También en un monte, en el monte Calvario. No en el Moriah. El monte Moriah hoy día está la cúpula de la roca, ¿no es cierto? Ese templo está hoy día ahí.
dice, en el monte Calvario, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren el sitial que alcanzó, porque obedeció y se sacrificó. Hermano, ¿qué te espera a ti y a mí en obediencia? Hay promesas de verdadera felicidad, de verdadero gozo, de las cosas que realmente Dios cree que necesitas y no lo que yo creo que necesito. Considerad entonces a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está. Soportados, ¿no es cierto?, por los brazos de un Cristo que se sacrifica en la cruz por nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué Salvador tenemos! ¡Qué curios tenemos! A Dios sea la gloria. Oremos.